Durante siglos, los muros de Egipto guardaron un secreto, no porque no hubiera pruebas, sino porque alguien se aseguró de destruirlas. En una civilización obsesionada con la eternidad, el olvido no fue accidental, fue provocado. Estatuas fueron derribadas, nombres fueron martillados hasta desaparecer. Relieves enteros fueron reescritos como si esa persona nunca hubiera existido. La historia no se perdió, fue golpeada hasta el silencio. No fue un error, no fue el paso del tiempo, fue una decisión deliberada. Alguien decidió que ese nombre no debía sobrevivir, que ese ejemplo no debía permanecer. Esa persona fue una mujer. Gobernó uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo, dirigió expediciones, controló rutas comerciales y mantuvo la estabilidad durante más de 20 años, sin guerras innecesarias, sin caos, sin colapso, y aún así, la historia intentó eliminarla, no por incompetencia ni por fracaso, sino por haber ocupado un lugar que no le estaba permitido. Esta es la historia de Hatshepsut, la faraona que gobernó Egipto, y que fue borrada a martillazos de la memoria. Egipto y el trono reservado a los hombres. En el antiguo Egipto, el poder no era solo una cuestión política, era una cuestión divina. El faraón no gobernaba únicamente por fuerza o herencia, gobernaba porque era considerado la encarnación viva del orden cósmico, el equilibrio entre los dioses y los hombres. Y ese equilibrio tenía una forma muy concreta, masculina. Durante siglos, la imagen del faraón fue siempre la misma, un hombre, con símbolos masculinos, con un linaje masculino. El poder femenino existía, pero solo en los márgenes. Las mujeres podían influir, aconsejar, manipular alianzas o incluso gobernar desde la sombra. Pero ocupar el trono de manera oficial era algo casi impensable. No estaba prohibido por ley escrita, pero sí por tradición, religión y costumbre. Hatshepsut nació dentro de ese sistema rígido. Hija del faraón, Tutmosis I creció rodeada de templos, rituales y decisiones políticas. Desde niña entendió que el poder no siempre estaba donde parecía y que la estabilidad del reino dependía tanto de la imagen como de la realidad. Cuando se convirtió en esposa real de Tutmosis II, su papel parecía, claro, apoyar, dar herederos y desaparecer en la narrativa oficial. Pero la muerte prematura de su esposo cambió todo. El heredero legítimo Tutmosis III era apenas un niño. Egipto no podía esperar. El paso que nadie se atrevía a dar. Al principio, Hatshepsut hizo lo esperado. Asumió el papel de regente, gobernando en nombre del joven heredero. Era una solución aceptable, temporal y cómoda para la élite. Pero el tiempo pasó, y Hatshepsut no devolvió el poder. Poco a poco, su figura comenzó a cambiar. En relieves y estatuas. Dejó de aparecer como reina consorte, empezó a ser representada, con los símbolos del faraón, la corona, el cetro, la barba ceremonial. No fue un gesto simbólico, fue una declaración política. Hatshepsut se proclamó faraón con pleno derecho. Para justificarlo, construyó una narrativa cuidadosamente, diseñada. Afirmó haber sido elegida por el dios Amón. Mandó grabar en piedra escenas donde el propio dios la reconocía, como gobernante legítima. No era improvisación, era propaganda de Estado. Muchos aceptaron, otros guardaron silencio. Nadie podía negar que Egipto estaba estable, próspero y en paz. Prosperidad, comercio y grandes obras. El reinado de Hatshepsut no fue una anomalía caótica. Fue uno de los más exitosos del Imperio Nuevo. Egipto vivió un periodo de estabilidad interna poco común. Se reforzaron rutas comerciales, especialmente la famosa expedición a la tierra de Punt, que trajo riquezas, incienso y prestigio. En lugar de guerras constantes, Hatshepsut apostó por el comercio y la diplomacia. El tesoro real creció. Los templos se multiplicaron. Su mayor legado arquitectónico fue el templo funerario, de Deir el-Bahari. No era solo una tumba, era una declaración de eternidad. Todo indicaba que su reinado sería recordado, como una edad dorada. Y precisamente por eso, se volvió peligroso. Porque demostraba que una mujer podía gobernar, y hacerlo bien. Cuando la historia fue martillada, tras la muerte de Hatshepsut, algo extraño ocurrió. Durante años, su memoria permaneció intacta, pero luego comenzó una campaña sistemática de destrucción. Su nombre fue borrado de inscripciones, sus estatuas fueron decapitadas, sus imágenes fueron reemplazadas. No fue vandalismo, fue política. Tutmosis III, ya consolidado en el poder, ordenó eliminar toda evidencia de su reinado. No por odio personal, sino por necesidad ideológica. Hatshepsut representaba una amenaza al orden tradicional. Su ejemplo no podía sobrevivir. Si la historia la recordaba, otras mujeres podrían reclamar lo mismo.
La verdad que sobrevivió a los golpes. Durante siglos, Hatshepsut desapareció de los registros, hasta que arqueólogos modernos comenzaron a notar algo extraño, huecos en la historia, nombres borrados, monumentos inexplicables. Poco a poco las piezas encajaron. La faraona borrada volvió a existir. Hoy los historiadores reconocen su reinado como uno de los más estables y exitosos del antiguo Egipto. Su historia ya no puede ser destruida a martillazos, porque la piedra puede romperse, pero la verdad, tarde o temprano, siempre vuelve a hablar.